El puerto templario del mayor comercio de la sal en el Mediterráneo. Denia, en la actual comarca levantina de la Marina Alta, al nordeste de la provincia de Alicante y a la sombra de la montaña del Montgó, es una de las poblaciones más antiguas de la geografía española. Ciudad marítima por excelencia relacionada con la Diniu íbera y la Dianium romana, en tiempos visigóticos fue sede episcopal. Sus renombrados astilleros son de época califal a iniciativa de Abderramán III, impulsor también de las atarazanas de Denia en el año 945, para proteger desde el mar la costa en navegación de cabotaje ante la constante amenaza de desembarcos vikingos. Esa fue sin duda la principal razón que llevó a Al-Ándalus a la creación de potentes infraestructuras navales y la construcción de navíos que convirtieron a la Danilla, nombre musulmán de la ciudad de Denia, en uno de los centros productores más florecientes de todo el litoral mediterráneo durante las primeras décadas del siglo XI. Como no dejan de evidenciarlo, las campañas de excavación arqueológica, así como diversas fuentes documentales de la época. La acuñación de moneda propia confirmaba el esplendor de esta ciudad. Pero, como nos narra el geógrafo árabe Al-Idrisi, 1099-1166, la ciudad de Danilla se convirtió también en una madriguera de piratas que desde su puerto amenazaban a toda embarcación que navegara por el Mediterráneo occidental. Cuentan las crónicas medievales que el soberano almohade Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, a finales del siglo XII, pasó revista en este puerto a su tropa y a una flota de 300 barcos, 62 corbetas, 30 embarcaciones de caza y otros 50 de diversas clases, antes de partir hacia Mallorca para presentar batalla al gobernador del lugar dependiente de Al-Alap, último rey de la segunda taifa de Mallorca. La conquista cristiana de Danilla tuvo lugar el 11 de mayo de 1244, en tiempos de Jaime I. La ciudad contaba entonces con una población de 20.000 habitantes, un número muy elevado para la época. El monarca aragonés, en agradecimiento por la ayuda recibida del Temple, entregó a la orden la mitad del puerto de Denia. Según consta en los libros de registro de Jaime I, conservado en el archivo de la Corona de Aragón, con sede en Barcelona, fue un 17 de agosto del año 1244, cuando el monarca aragonés donó a perpetuidad al maestre general de la Orden del Temple en Aragón y Provenza, Guillermo de Cardona, la mitad de las atarazanas de Denia. Aquel gesto dio lugar a que las demás órdenes militares se jactaran al considerar que esta donación era algo ridícula en razón de la importante contribución del Temple a la conquista de Denia. De hecho, esta fue la única donación que Jaime I concedió al Temple en toda la provincia de Alicante. Sin embargo, los templarios no tardaron en convertir aquel viejo amarre que había sido madriguera de peligrosas bandas de piratas durante tantas décadas en un valioso puerto marítimo, prolongando la tierra que se adentraba en el mar para facilitar las cargas y descargas de las embarcaciones, al tiempo que la ciudad crecía en calidad de vida gracias a la ampliación del puerto y el constante aumento de búsqueda de fuentes de ingreso por parte de los templarios. Consecuencia de ello fue la apertura de una línea de comercio marítimo con la sal traída de la isla de Formentera. También a la Orden del Temple le interesaba contar con un enclave marítimo fuerte con el cual mantener una constante vinculación con Tierra Santa. No obstante, el control sobre el tráfico marítimo no fue un privilegio asignado al Temple, sino que quedaría por orden del rey en manos del noble Pedro Carroz, a quien nombró gobernador de Denia. Pero este noble no tardó en depositar en el comendador templario toda su confianza al ver el cambio que en positivo y en todos los sentidos estaba experimentando la ciudad.
Sabemos que los antiguos astilleros de Denia, durante el periodo templario, fueron, junto a los de Tortosa, cerca del delta, los más importantes de todo el litoral del Mediterráneo hispano. Tortosa tenía concedido derecho exclusivo sobre la madera procedente de los bosques pirenaicos que llegaban a través del Segre al río Ebro, mientras que Denia lo tenía sobre los espesos pinares de la serranía de Cuenca, desde donde los troncos eran transportados a través de las aguas del Júcar hasta la desembocadura del río en Cullera, para ser trasladado en navegación de cabotaje hasta el puerto de Denia, para servir como materia prima en la próspera industria de fabricación de buques. Sabemos también que la mayoría de las embarcaciones que se construían en los astilleros de Denia tenían como destino final la flota real. Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en Denia sitúan los restos de los astilleros junto al antiguo arrabal del Fortí. La importancia de estas instalaciones solo se comprenden si recordamos que la zona portuaria ocupaba una superficie superior a los 120.000 metros cuadrados. Además del edificio destinado a la construcción de barcos, el complejo astillero contaba con extensas zonas para la reparación de navíos, así como para el secado y el almacenamiento de la madera que era utilizada en las construcciones navales. De este singular espacio se conservan los vestigios de un recinto de planta trapezoidal con un sólido muro perimetral, así como restos de un edificio que probablemente sería una especie de nave cubierta a dos aguas, similar a las atarazanas de Alanya en Turquía. Pero lamentablemente la industria naviera no duraría mucho en Denia en manos de los templarios, porque el temple cayó en desgracia, fruto de las envidias a comienzos del siglo XIV, al disolverse la orden en 1312 por bula del pontífice Clemente V, empujado por el monarca francés Felipe IV el Hermoso. Aunque los documentos históricos que se conservan son muy escasos, se estima que las atarazanas de Denia volvieron a depender en su totalidad de la corona de Aragón. Pero nada sería ya como antes, de puerto y ciudad estratégica a despoblado, un ocaso que se materializó a comienzos del siglo XVII, con la expulsión de los moriscos y todos sus arrabales destruidos o abandonados, dejando a Denia prácticamente desierta. De hecho, hasta el siglo XIX no volvería a recuperar su extensión y población. Hoy, desde las puntiagudas almenas de la fortaleza superior, el viajero puede contemplar la grandeza urbanística de esta ciudad marítima con la majestuosa cumbre del Bongó como telón de fondo, pero también hacerse una ligera idea de lo mucho que en la Edad Media hicieron por ella los caballeros templarios.